Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su Oba de Ni Oría Tei Fa Ola Olo Batalá. Hoy, hermanos y hermanas, seguimos con la serie de Yilache Borá. Específicamente hoy nos toca el orden de Yilá Tonte Ogundá o Yilá Ogundá, como quieran llamarle. Desde la óptica de nosotros en nuestro proyecto, que es explicar el orden simple, el orden picado, y después ver cómo en el orden compuesto cada cual aporta lo suyo para formar dicho orden. Pero como siempre, agradecerle a las personas que de una manera u otra participan con nosotros aquí en nuestro proyecto, las personas que regularmente están con nosotros, que regularmente dan sus ideas, sus criterios, nos mandan sus mensajes y participan de una manera u otra también aquí, que es lo más importante. Gracias a Dios nos hemos salido un poco digo yo, de lo habitual, en el sentido de las conflictividades estas que están sucediendo en las redes y de estas problemáticas, porque nuestra misión no es precisamente meternos con nadie, ni formar conflictos, ni mucho menos. Es decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros aprendimos, lo que nos enseñaron, y nada más que eso. Entonces hoy nos toca Yilá Tonti Okundá. Ese Yilá que ya saben que en el primer video de la serie hablamos un poquito más, pero indiscutiblemente hay que mencionar algunos aspectos, y es fundamentalmente la candela que tienen las personas que tienen el Yilá, precisamente por la influencia de Changó eh, encima, encima de este Odum, o viceversa, ¿no? Pero a partir del hecho de su denominación semántica, teniendo en cuenta que Yilá significa problema, ¿no? El manto de la guerra, y Borá significa la sangre caliente. Ya a partir de ahí, ya sabemos que estamos siempre en combate, ya sabemos que somos gente reactiva, con los sentimientos y la reacción a flor de piel, y que muchas veces estas cosas no nos permiten a nosotros reflexionar y llevar las cosas a cabalidad como seres humanos, sino a veces nos convertimos un poco de animales, ¿no? Porque sabemos que los animales reaccionan a los efectos de la vida. Y en el caso, buenas noches, Alice Colón, buenas noches. Y así de alguna manera nosotros también en el Yilá nos comportamos en ese sentido reactivos ante la vida, ante las cosas que suceden, sin siquiera darnos un espacio para poder pensar en la manera en que vamos a reaccionar. En el A también, por supuesto, hablamos de la relación con Ergun, que es una cosa que no se puede obviar en ningún orden. Y también hablamos de las dificultades con nuestros mayores, no solo de religión, sino de sangre, teniendo en cuenta que ustedes deben saber que en el Yilá, Changó le retiró el habla a su padre, por lo cual, como dice la literatura y las enseñanzas, eh, fracasó. Eso nos indica a nosotros que bajo el influjo de este orden, nosotros siempre vamos a tener que necesitar un mayor. Incluso el refrán lo dice: el rey no puede armar un trono sin la protección de Changó. Por lo tanto, vamos a tener que necesitar siempre un mayor, un guía, un líder, alguien que nos lleve por el camino hacia la coronación de la cúspide, por llamarlo así, de alguna manera. Y esto también es como un llamado que yo le hago a mis hermanos o bases, sobre todo, pero específicamente a todas las personas, que hay que tener bien claro cuando el prestigio de uno se pone en entredicho por la amistad, ¿verdad? Porque la amistad precisamente no es para ponerle en entredicho a nadie. La amistad no te arrincona, la amistad no te pone en tela de juicio ante la humanidad y ante el pueblo religioso, sino la amistad te aupa, la amistad te protege. La amistad es algo, así como que dijo José Martí, la amistad es el amor pero sin alas. Entonces uno tiene que saber dónde empieza la amistad, dónde empieza la responsabilidad y dónde empieza el prestigio de uno. Entonces, si llevamos esto a Yilá, también lo podemos llevar a Ogundá, que más adelante
lo vamos a explicar. Entonces, ya teniendo en cuenta estas cosas en Egilá, tendríamos que ver nosotros desde el punto de vista semántico y de descripción qué cosa es Ogundá, ¿verdad? ¿Qué cosa es Ogundá? Y vamos a ver qué le puede aportar a ese Egilá, que en el primer video de esta serie abundamos un poco más en su descripción. Dice la literatura que Ogundá es la realización perfecta o imperfecta de lo malo. La realización perfecta o imperfecta de lo malo de todas las cosas en la vida. Eso dice que es Ogundá. Donde Ogundá se divide en dos vocablos, en Ogun y en Da. ¿Verdad? No es Ogun, no estamos hablando específicamente de Ogun como Orisha, sino de Ogun como Odun, ¿verdad? Que dice que es tragedia, que es revolución, que es chisme, disgusto, guerra y todo aquello que implique esfuerzo, luchas y sacrificio. Eso es lo que tiene Ogundá. Y el Da significa la consumación perfecta o imperfecta de Ogun. De las luchas, de las guerras, de los chismes, de los sacrificios, de las batallas, de todo lo que implique toda esta problemática que habíamos hablado. El Da es la consumación perfecta o imperfecta de eso. Quiere decir la terminación en buena manera o en mala manera de los Ogundá como Odun. Ogundá nos dice a nosotros y nos indica como Odun el hecho de no querer tomar venganza ni herir a tus hermanos. Entonces ya a partir de ahí nosotros quizás podemos empezar a desglosar los primeros aspectos en nuestra mente de Ogundá cuando le sale a una persona ante quien estamos y las posibilidades de que la persona pueda ser vengativa o pueda ser una persona desmedida en la reacción ante las cosas que le pasen en la vida. Si nos ceñimos a este criterio, quizás las personas puedan incluso manejar un aspecto de rencor. Porque si te habla de no tomar venganza, la venganza siempre viene detrás de algo, algún hecho que usted sufrió y que por X o determinadas situaciones no llegó a la conclusión que usted quería y lo guardó hacia adentro para esperar el momento propicio para actuar. Eso nos hizo Ogundá desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista conceptual. Y para ello nosotros indiscutiblemente tenemos que ir a los refranes que Ogundá nos da a nosotros y a partir de ahí empezar a desglosarlo un poquito mejor. Por ejemplo, Ogundá nos habla de la disputa por una cosa. Hablando específicamente de la guerra, la lucha, los chismes, los sacrificios y todo aquello que significa toda esta evolución violenta, por llamarlo de alguna manera, que Ogundá como Odun nos expresa. El primer refrán nos dice, la lucha, disputa, lucha, guerra por una cosa. Ya ahí nos está señalando a nosotros que Ogundá es una conflictividad no solo hacia lo interno, sino en el cuerpo a cuerpo, entre tú y yo, en la vida real, en la vida concreta. Ogundá nos habla de eso. Ogundá nos dice que el cuchillo corta y rasga y la sangre corre, aumentando el grado de expresividad de la violencia dentro del Odun, porque ya incluso aquí nos está hablando de un arma blanca del cuchillo y que nos está aportando al refrán el hecho del derramamiento de sangre. Cuando estamos hablando del derramamiento de sangre, fíjense, no estamos hablando de Juani que nos prescribe el homicidio, pero aquí cuando usted dice que el cuchillo corta y rasga y la sangre corre, puede ya estar de alguna manera entendiendo que el final no puede ser bueno y que puede dar al traste con la vida humana. Guerra pide guerra, dice Ogundá. Otra manera de decirlo, violencia solo engendra violencia. Cuando las personas están en el conflicto personal, cuando las personas están desde el conflicto de lo irracional, nunca la terminación de las problemáticas van a ser pacíficas o por lo menos
desde el tono del entendimiento de nosotros como seres humanos. Habría que pensar un poco, queridos hermanos y hermanas, y esa definición biológica o zoológica, por llamarlo de alguna manera, en la que nos dicen que nosotros somos animales superiores porque tenemos la capacidad de pensar, porque tenemos raciocinio. Pero a veces yo veo que, relacionándolo con Gundá, que todas estas cosas que están sucediendo, que lo único que están dando al traste con esta religión tan grande, tan hermosa, milenaria y respetada por todos en este mundo, y nosotros mismos estamos tratando de corroerla por dentro, a partir de la lucha interna que tenemos, a partir de esa guerra que tenemos unos contra otros, en el cual no respetamos ni las diferencias y mucho menos reconocemos las similitudes y las virtudes de los otros hermanos. Dice Ogundá. Ogundá también de alguna manera nos dice que no hay día tan lejano, que no hay día tan lejano que no llegue, porque todo tiene su momento, todo tiene el momento exacto en el que va a ocurrir y por lo tanto todo está señalado en la vida. Agradecerle a las personas que nos están viendo también desde el silencio, que sé que nos están viendo, pero bueno, no dicen nada. Igual les agradezco su presencia aquí, y si pueden compartirla con otros hermanos, pues se las agradezco el doble. Ogundá también nos habla en uno de sus refranes, que es un poquito largo, nos habla del perro, del leopardo y del gato. Como cada uno tiene su característica, pero que al final resultan ser animales no de la misma especie, ¿no? Pero sí el mismo tipo de animales en cuanto a su función depredadora. O sea, son animales que terminan comiéndose a otros animales. Por lo tanto, Ogundá nos habla precisamente de la depredación entre nosotros los seres humanos, si entendemos ese refrán sin sacarlo de contexto, y es lo que estamos viviendo, hermanos y hermanas. La depredación entre nosotros los seres humanos por este ego personal que nos abruma, que nos invade y que nos controla, porque resulta en esta complejidad de Ogundá que casi siempre los depredadores resultan ser los seres que más complejos de inferioridad tienen por alguna causa biológica, física o quizás mental, y entonces salen al mundo a agredir a todas las personas como manera, como barrera de que no le vean sus propios defectos. Cuando al final nosotros podemos entender que los seres humanos no somos perfectos, que en nosotros los seres humanos abundan más los defectos que las virtudes, porque finalmente Iré no hizo el Bo y Osorbo sí lo hizo. Así que nosotros estamos viviendo constantemente en Osorbo, y nuestra alineación de Ori casi siempre es nula, y nuestro comportamiento ante la sociedad, ante la familia, ante la vida, ante el mundo, casi siempre es malo. Entonces, Ogundá de alguna manera nos habla de eso, de la depredación de nosotros los seres humanos. Fíjense que los animales se respetan entre ellos, entre su propia especie, y solo se da el caso que atacan a los que ya no van a aportar nada hacia ellos, hacia la sociedad de animales. En el caso de nosotros, que supuestamente somos seres pensantes, nosotros atacamos a todo el mundo. Sirva o no sirva, esté hablando bien o esté hablando mal, esté dando su criterio de una manera correcta o como lo quiera dar, porque finalmente es lo que aprendió, es lo que le enseñaron y es el basamento de su preparación como oloricha. Nosotros no respetamos nada. Es diario, hermanos y hermanas, el Ogundá en las redes sociales. Es diario. No hay un día de descanso, no hay un día de esparcimiento, como decíamos nosotros en Cuba. No hay un día de esparcimiento, de estar relajado a la orilla del río con la familia o en un parque sentado. No, porque es fuego contra fuego, guerra pide guerra. Ogundá. Dice Ogundá
que hay que saber tomar, que la persona tiene que saber, para saber vivir tiene que saber tomar, o para saber tomar tiene que saber vivir. O sea, no podemos estar constantemente ligados a la bebida en orgundad, porque las reacciones se van mucho más allá, aunque sabemos que hay justificaciones en lo cual Ogún es dado a Lotí. Hay justificaciones en Odun y Pataquí acerca de eso, pero ya te advierte de que hay que tener una medida al respecto. Ogundá nos dice de alguna manera que saber esperar es de sabio. Yo siempre le he dicho, y en todos los refranes, en todos los Odun, incluso en los videos anteriores, que hablamos de la sapiencia, de la inteligencia y de la sabiduría. Como la sabiduría es el escalón superior de nosotros como seres, como seres pensantes, como seres humanos, el cual no todos lo alcanzamos, por supuesto, porque significa el poder manejar la vida, el poder manejar los hilos de la vida a su debido antojo y a tu debido momento y capacidad, por supuesto. Estas cosas nos las habla Ogundá. Ogundá también nos habla por otros caminos de la procreación, de el poder en nosotros ser prolíficos, incluso en la relación, en nuestras vidas y en la religión, a partir del camino de cuando Yemayá venía a la tierra y se le hizo adivinación para poder tener hijos en abundancia, cosa que logró a partir de la realización de los esboces. Y por aquí nos está hablando nosotros de poder, en Ogundá, por supuesto, de poder ser una cabeza de familia, de poder ser una cabeza de un linaje, o de por lo menos de no tanta altura, pero por lo menos llevar con dignidad el linaje al que pertenecemos y la corona que nos pusieron en nuestra cabeza. Pero Ogundá también nos habla de cuando las personas, los pueblos incluso, pierden las bendiciones y se la pasan lamentando porque precisamente las bendiciones se les fueron a partir de no cumplimiento de las cosas, de lo que está marcado, de lo que está establecido, ¿verdad? Desde hace muchos años, que incluso nos dio origen a nosotros como loricha, nos los legaron como loricha, y el querer hacer las transformaciones de manera abrupta y personal dan al traste con la realidad de lo que está sucediendo en la vida real en hoy. En Ogundá también hablamos de las luchas intestinas por el poder, de las luchas estas que se están llevando hoy en día por los seguidores, porque resulta ser los seguidores en un camino en que Ogundá se convierte, Ogún se convierte en el dueño de la cuchilla y la corona. A partir del esbo que realiza, ataca el pueblo de Iré, destrona al rey y con la cuchilla le corta la cabeza al rey, y por eso se hace el rey de Iré, pero a partir de la violencia propia que tiene Ogundá, y es como que la lucha que estamos llevando hoy en día por los seguidores en las redes sociales indiscriminadamente. ¿Verdad? Esos son elementos que hay que tener en cuenta, pero a partir también de tener presente de que en esta lucha usted va a estar acompañado por una mujer que quizás sea más inteligente que usted y se llegue a convertir más poderosa en el transcurso de la vida, porque sí aplicó la paciencia, ¿verdad? Ogundá también nos habla por otros caminos un poquito más diferentes, por qué hierro, cómo el hierro no hizo esbo, cómo hecho se lo dijo Ogún, y Ogún logró atrapar y esclavizar al hierro para poder utilizarlo en la fabricación de sus armas. Nos habla del enfrentamiento marital, del enfrentamiento conyugal a través del camino de Ogún y Oyá, cómo se enfrentaron. Y aquí dejarle una pequeña notica, ¿no? Que aquí, por el enfrentamiento entre ellos dos,
dice el camino que Ogún tenía una vara que cortaba a la gente y las dividía en 9 pedazos, y Oya tenía una vara que cortaba y dividía a la gente en 7 pedazos. Los dos se dieron a la misma vez, y por eso Ogún se representa con el número 7 y Oya con el número 9. Esto lo habla en este camino de Ogundá, pero más allá de eso está hablando del enfrentamiento violento entre parejas, entre marido y mujer. Pero también Ogundá nos habla de la inteligencia de Ogún, cómo logró esclavizar al fuelle para poder moldear a ese hierro que ya tenía él agarrado, para poder realizar las armas que él siempre utilizó para las guerras, para agredir, para conquistar. Pero en otros caminos también muy interesantes, aparte del enfrentamiento y la violencia que Ogundá nos explica a nosotros como Odun, Ogundá tiene un camino que a mí me gusta mucho, que habla del enfrentamiento entre Ogún y Orichaoko, como Ogún tenía sitiado la ciudad donde Orichaoko era el rey, y ambos necesitaban del ejército de Ogún y de las capacidades productivas de Orichaoko, y cómo las armas de Ogún le sirven a Orichaoko para sembrar las calabazas en este caso, y lograr que la paz a través de esa unión entre dos enemigos, supuestamente de dos supuestos enemigos, como esa unión en favor del pueblo logra la paz. Y por lo tanto Ogundá por este camino nos dice que podemos llegar a un entendimiento razonable incluso entre enemigos, y sería bueno podernos los aplicar nosotros como base o simples olorichas, podernos los aplicar, llegar a un entendimiento o por lo menos a un pacto de no agresión como llegaron Ogún y Orichaoko. Ogundá también, indiscutiblemente sabemos que Ogún es trabajo, que es esfuerzo, que es sacrificio físico en la persona, y Ogundá por este camino nos enseña que la pereza no trae ninguna prosperidad, no trae nada bueno a la vida de nosotros los seres humanos. Por lo tanto siempre tenemos que estar tratando de crear, tratando de reaccionar ante la vida y no estar achantado, porque finalmente barco parado no gana flete. Son elementos también que Ogundá va a ir imprimiéndole a ese Yinlá, que es el orden preponderante de esta serie. Como es característico de aquí, les recomendamos algunos pataquí, por ejemplo el cocodrilo vence el miedo. Ogundá hace justicia a un pataquí muy bonito que quizás lo subamos a nuestro canal de YouTube, que estamos subiendo pataquíes regularmente, porque en este pataquí específicamente Ogún hace justicia a través de la violencia, ¿verdad? Pero demuestra el hecho de que como un inocente puede ser juzgado como culpable, y como un culpable puede salirse con la suya y terminar siendo inocente. La prueba del rey nos habla la herencia de los 3 reyes, y en este camino que mencionamos arriba, pero lo mencionamos en el pataquí, habla también de la paciencia y la preparación que debe tener uno en la vida, en este caso como Lorisa, para poder detentar, vamos a decirlo así, un poder o un tipo de jerarquía que no solo te da los años, sino te da la paciencia, el estudio, para poder guiar a alguien, o quizás no tanto guiar, sino guiarse uno mismo, guiar su familia por el mejor de los caminos. El respeto a los tabúes nos habla en Ogundá, pataquí, donde el no respetar los tabúes establecidos en nuestra religión siempre nos van a llevar al fracaso. Siempre nos van a llevar al fracaso. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque no basta con tener alta sapiencia dentro de la religión o en cualquier ámbito en la vida que usted se desarrolle, sino hay límites que no se traspasan, hay límites que no se pasan,
hay legados que no se agreden porque no es congruente usted con la vida, en el sentido de que si usted es usted es nacido y formado en este legado, va a ser usted precisamente alguien que se dedique a destruir lo que supuestamente está defendiendo. Por lo tanto, su accionar con su palabra no van al unísono, y va a haber muchas malas interpretaciones ahí, como decía al principio. De alguna manera, tanto en Iyilá como en Ogundá, hay que saber, hermanos y hermanas, dónde es la verdadera amistad, hasta dónde llega la verdadera amistad. No puede uno salir abiertamente a defender a nadie si realmente no se conoce, si realmente las iniciaciones no han sido válidas, si realmente se desconoce cuál ha sido su recorrido de iniciaciones, si tienen constancia, y no basta con decir que estamos en desacuerdo, ¿verdad? Cachita, gracias por estar presente. No basta con decir que estamos en desacuerdo, porque desacuerdo tenemos todos los días nosotros los seres humanos, pero eso no nos impide vivir felices y tranquilos, porque tanto somos objeto de respeto como respetamos, o somos sujetos de respeto, para decirlo correctamente, como que respetamos a todas las personas en su pensamiento. Pero en el caso de nosotros los olorichas, y tanto en Iyilá como en Ogundá nos habla de eso, no podemos salir al público, al ruedo, como se dice, buscando defender o querer tomar parte por algo o por alguien, cuando en el caso de nosotros los olorichas, que somos bases, sí tuvimos maestros, sí pasamos por muchas cosas para que alguien ceremonialmente nos autorizara a realizar esta actividad que estamos realizando. Entonces, no puede uno como oloriza salir a defender a ciegas, a tontas y a ciegas, a personas que realmente no está clara esa situación. Es solo un mensaje que quiero dejar por aquí, con mucho respeto. Wilsa, gracias por estar presente. Respeto ante todo, pero respeto a nuestras consagraciones. No confundir la amistad con el irrespeto a nuestras consagraciones. Y específicamente me refiero, bueno, yo tuve iniciaciones, otros bases tuvieron iniciaciones, y es lindo escuchar a hermanos y hermanas hablar por aquí. Estuve tantos años al lado de mi padrino fue fulano de tal, en este caso mi padrino fue Aldeira Hugo, Ismael el abuelo en el cerro, y cómo cada uno cuenta, son historias hermosas que cada uno cuenta, y de momento salga alguien por ahí queriendo ostentar una jerarquía determinada, pero que las fundaciones, sus raíces motivacionales y sus raíces de ceremonia no están claras. Por lo tanto, hay que tener un poquito de respeto hacia uno mismo y hacia esos mayores que nos legaron lo que hoy estamos tratando de defender y de hacer con mucha humildad, ¿verdad? Entonces, en Ogundá, el respeto a los tabúes es importante, y Ogundá también, en otro pataquí, nos habla de los dos pescadores y la lucha interna, porque el pescado es mío, yo lo pesqué primero, el instrumento es mío. Las cosas, diría yo de forma tonta, que nosotros los seres humanos siempre caemos en las discusiones por cosas que son incongruentes, improcedentes en nuestra vida. En Ogundá, por supuesto, estamos hablando, como Odun, estamos hablando de la autopsia, de la cirugía, del arte de la guerra, de la ciencia de la guerra, de las armas. Ogundá habla de eso, de las acciones agresivas. En Ogundá estamos hablando de lotí, de hierro, e incluso estamos hablando de salvar a un hijo cuando el mismo no esté presente.
a través de la madre, y eso lo justifica un pataquí que va a estar en el Odun Eyila Tonti Ogunda, que es el Odun compuesto al que nos vamos a hacer referencia seguidamente, porque ya no estén acostumbrados a vernos. Quizás la lógica no les llegue, pero nosotros, repito, explicamos siempre el Odun simple o el Odun picado, y después tratamos de llevarles mensajes para que vean cómo el Odun compuesto se forma a partir de las explicaciones de los dos Odun simples, por supuesto con sus propios pataquíes, ¿verdad? Entonces dice en Ilá Tonti Ogundá que la tierra no se asienta en la cabeza de un niño. Cuando estamos hablando de las cosas inmensas, cuando estamos hablando de las cosas que no se pueden comprender, hay que tener cuidado para hacer coronaciones a un niño. Porque se han dado muchos casos en que nosotros queremos obligar a nuestros hijos a tener las mismas creencias de nosotros, a tener las mismas iniciaciones de nosotros, y quizás todavía por su propia inmadurez de la vida no lo entienden y lo agarran de la forma más ligera posible, como algo que es una moda, como algo que es para seguir, y que cuando crecen su vida no tiene el destino que nosotros hemos pensado que tenía, porque cada abril escogió un camino en el cielo, y quizás su hijo nació para ingeniero, ingeniera, doctora, o evangélica o evangélico, y usted le impuso un criterio que finalmente va a dar al traste incluso hasta con la buena relación de padre e hijo. Eyila Tonti Ogundá dice que la inconformidad está en triunfo. En la inconformidad del ser humano está en triunfo. Cuando uno es inconforme o bajo el influjo de este Odun, nos dice que uno tiene que ser inconforme ante la vida, que uno tiene que estar creando constantemente las cosas de la vida. No te puedes achantar, queridos hermanos y hermanas, no creer que ya porque llegaste a una meta ya lo lograste todo. La vida es una consecución de metas que hay que lograr siempre a corto plazo. Hoy usted logró una meta, mañana logró otra, porque para mí es un error ponernos una meta a largo plazo, porque perdemos el tiempo y la visión de lo que estamos viviendo en el hoy, en el presente, en este momento. Y entonces, esta es mi opinión personal. Pienso que nosotros debemos ponernos metas a corto y quizás a mediano plazo, porque así sabemos lo que tenemos, con lo que contamos y qué es lo que podemos hacer. Dice Ilá Tonti, Soraima, gracias por estar presente. Dice Ilá Tonti Ogundá que el que persevera triunfa, ¿verdad? Si en la inconformidad está el triunfo, eso quiere decir que usted es una persona perseverante. Y el que persevera en algo positivo, incluso hasta en cosas negativas, siempre va a triunfar, siempre va a lograr el triunfo de alguna manera o de otra. O si no, queridos hermanos y hermanas, díganme ustedes si me equivoco o no. Nosotros que estamos en las redes, tanto mi persona como ustedes que de alguna manera u otra nos ven a nosotros, van a ver precisamente personas que perseveran en lo bueno, que personas que perseveran desde el corazón, y personas que perseveran en lo malo, 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 y que también alcanzan triunfo, también alcanzan gloria, aunque sean malas, pero sí la alcanzan. Dice Eyila Tonti Ogundá, juegue con la cadena, pero no juegue con el mono. Y estamos hablando de la violencia incluso entre nosotros, los seres humanos. Estamos hablando de no provocar la ira de ese animalito que quizás esté tranquilo, esté conforme con su vida, pero no provoque la ira, porque la ira nunca da nada bueno y el resultado
va a ser peor. Dice Eyilá Tonte Okundá que el revolucionario juega con dos cartas, con el de la suerte y la de la desgracia. El revolucionario juega con dos cartas, la de la suerte y la de la desgracia. Porque una persona que es proactiva, una persona que es inconforme, una persona que es perseverante, siempre se lanza al ruedo, siempre va, como decimos nosotros en Cuba, no sé, siempre voy a mí. Y cuando uno va a uno, está consciente que puede lograr el objetivo, pero también está consciente que puede fracasar. Y ese fracaso no es más que la inspiración para el nuevo intento que vamos a hacer por lograr lo que queremos. Pero casi siempre, queridos hermanos y hermanas, si lo que nosotros, saludos Jenny, si lo que nosotros queremos hacer va desde el corazón, va desde la honestidad, de la humildad, de la sinceridad, siempre vamos a lograr hacerlo de la buena manera y quizás hasta en un primer intento. Okundá nos dice que guerra avisada no mata soldados. Acordémonos que en Eyilá dice que en tiempo de guerra el soldado no duerme. Aquí te dice que guerra avisada no mata soldados. Por lo tanto, el influjo de la conflictividad ya está descrita en este Odún, tanto en Eyilá como en Okundá. Por eso ya te está diciendo, usted tiene que estar preparado o preparada, porque es para los dos, ante la vida, porque la guerra viene, porque el influjo de Eyilá y Okundá es de guerra, es de conflictividad. Por lo tanto, usted tiene que estar preparado. Usted no puede estar dormido ni dormida. Usted tiene que estar activo con todas las armas listas porque la guerra viene. Dice Eyilá Tonte Okundá, a partir un poquito de Okundá, de las conflictividades de marido y mujer que habíamos hablado, y lo voy a decir en cubano para otras personas de otra nacionalidad. Esto que voy a decir en cubano no es una mala palabra. Y dice que aquel que coge la mujer de otro, que se abstenga a sus consecuencias. Voy a traducirlo al castellano de la América Latina. Aquel que está con la mujer de otro, que se atenga a las consecuencias. ¿Verdad? Entonces, la infidelidad, fíjense que hasta en Ordí, hasta aquí nos podemos transportar para Ordí. Esto, la infidelidad, hermanos y hermanas, es, diría yo, la fidelidad. Ahora lo voy a virar. La fidelidad es un valor en el ser humano, en la pareja, del género que sea, que ya es algo como que un lujo, podríamos decir, un lujo. Es un lujo, ¿no? Ya no es una norma conductual en nosotros los seres humanos, ya es un lujo, ya es de admirar el hecho de que la persona es fiel. Por lo tanto, la infidelidad ya como se va convirtiendo en algo normal, habitual entre nosotros los seres humanos, y no solo estoy hablando de la infidelidad conyugal, sino la fidelidad y la lealtad entre la amistad y la consideración de nosotros los seres humanos. Siempre tenemos que atenernos a las consecuencias de eso. No todo el mundo se va a dejar pasar esa, queridos hermanos y hermanas. Hay quien va a decir, bueno, me fue infiel, ya, coge tu ropa o yo cojo mi ropa. Pero hay quien no se va a quedar con esa, queridos hermanos y hermanas, sobre todo cuando la traición duele, cuando la traición viene precedida de haber construido durante muchos años una vida, un proyecto de vida. Por lo tanto, llamo a la reflexión. Nadie se merece eso. Nadie se merece eso. Si en algún momento usted piensa que puede llegar a ser infiel, porque ya el amor, porque ya lo que usted sentía hacia la persona que está conviviendo con usted ya no existe, déjelo o déjela y continúe su camino. Dice Eyilá Tonte Okundá que un solo hombre no forma un ejército. Un solo hombre no forma un ejército. Como dicen los babalaos, Okunda la masá, en la unión está la fuerza. Por lo tanto, no podemos nosotros creer que porque tenemos Okundá
o porque Ogún es nuestro ángel de la Alabadorí, nuestro Alabadorí, nosotros somos los más fuertes y podemos lograr lo que queramos a partir de la fuerza, a partir de la violencia, que incluso en Egilá Borá también se habla, porque sabemos que Shango muchas veces en su casa tuvo que imponerse a la fuerza con las armas para poder implantar una disciplina. Pero no, nosotros somos seres sociales, nosotros somos seres sociales y como seres sociales individualmente no vamos a lograr nada. Siempre vamos a necesitar de otra persona para que nos acompañe o nos guíe o nos dé la mano en un momento determinado. Dice Ogundá que también Egilá Tonte Ogundá, queridos hermanos y hermanas, que de la desgracia nace la felicidad. Algo así como lo que habíamos dicho en el orden anterior, que nunca oscurece sino va a amanecer. Aquí dice que de la desgracia nace la felicidad. La desgracia en la vida es un evento que nos sucede en un momento determinado de nuestras vidas y que por ser en un momento determinado en nuestras vidas, como dijo Gundá, no hay día tan lejano que no llegue, tiene su tiempo de duración. Tiene su tiempo de duración. No es para siempre. No dura para siempre, por lo tanto se convierte en un evento que va a formar parte de nuestra experiencia vital para nuestro desarrollo, para nuestra evolución. Por lo tanto, vamos transitando de la desgracia a la felicidad y cuando se acabe el tiempo de la felicidad, volvemos a transitar a la desgracia. Dice Egilá Tonte Ogundá que dos son pareja, tres son un grupo. Volviendo al tema de la infidelidad, queridos hermanos y hermanas, temas muy bonitos porque me hacen pensar a mí, como Lorisa, que si esos antiguos ya venían hablando de estas cosas, no es que en aquellos tiempos no había infidelidades, pero cuando había una infidelidad era pública, notoria, las personas eran un poco más drásticas en el sentido del desprecio hacia esos valores que se consideraban negativos, pero en los Sodom, cuando los llevamos ahora a este siglo XXI, pues ya usted se puede encontrar personas que digan, total, eso no es jabón que se gasta y por ahí para allá todo va bien, ¿verdad? Pero no están pensando en el dolor ajeno, en la desgracia que le están causando a la persona que sí siente amor y que sí tiene planes para toda la vida. Hablando de estar activo, hablando de estar siempre alerta con las armas preparadas, dice Egilá Tonte Ogundá que el oso come, se acuesta a dormir y lo atrapan. Imagínense, hermanos y hermanas, la fortaleza de las dimensiones físicas y de violencia de un oso que casi no tiene depredador natural en la naturaleza, pero tiene un gran problema, que es que come, se acuesta a dormir y ahí es donde lo atrapan porque está hibernando. Entonces, Egilá Tonte Ogundá nos dice, desde la otra lectura, no haga lo que el oso, no se ponga a hibernar, no se ponga usted a dormirse en los laureles, porque las cosas en la vida van pasando y a usted lo pueden cazar en el momento que esté más descuidado, por lo tanto puede sufrir consecuencias nefastas en la vida suya, ¿verdad? Eso nos dice Egilá Tonte Ogundá, que también nos dice que el bocón es como el pez, que muere por su propia boca. El bocón es como el pez que muere por su propia boca. Ogundá, acuérdense que habíamos definido que es chisme también. Entonces, Egilá Tonte Ogundá nos llama a nosotros a no meternos en chisme, a no estar en el llevitrae, porque eso sabemos que es malo y porque eso nos define a nosotros como malos seres humanos. Y yo creo que ninguna persona quiera que lo cataloguen
Aun y cuando decimos, a mí no me importa lo que digan la gente de mí, eso es mentira. A todos los seres humanos les importa lo que digan otros seres humanos de ti, porque en ello va implícito su prestigio. Y el prestigio es como la moral, que uno tiene que tratar de mantenerla intacta, intachable, para poderse presentar, no por aquí, porque este es otro medio que gracias a la tecnología ha surgido y yo no lo veo negativo para nada, sino en el medio que nos desarrollamos nosotros cuando vamos a las casas, cuando vamos a trabajar en otras casas. Sencillamente siempre hablan no solo de la calidad de su trabajo, sino de la moral suya como ser humano, y eso es importante mantenerlo siempre arriba o intachable. Dice Eguilá Tonti Ogundá que si no va a la guerra, ¿para qué carga sus armas? Eguilá Tonti Ogundá que si no va a la guerra, ¿para qué carga sus armas? Así es sencillo. Usted prepárese para la guerra, edúquese, supérese, aprenda. Y esa, como el libro de Sun Tzu, no es Sun Tzu el pajarito, sino se llamaba Sun Tzu, el arte de la guerra. Él define en una de sus criterios, dice que la mejor manera de prepararse, de evitar la guerra, es preparándose para la guerra. Entonces hágalo en Eguilá Tonti Ogundá y siempre saldrá vencedor o vencedora. Por supuesto, aquí también hay sus propios pataquíes que hay que estudiarlos y nosotros tenemos que estudiarle, abrir el diapasón sin miedo de ningún tipo. Ochun salva Orula, la mona que salvó Orula, ¿verdad? Ode a ti, Inle, hay que estudiarlo también. ¿Y por qué? ¿Cómo se hace? A través de la madre se puede salvar a un hijo. Son pataquíes que habla Eguilá Tonti Ogundá, que ustedes saben que por nuestro canal de YouTube estamos subiendo poco a poco, no todo, pero sí de 3 en 3, de 2 en 2, para que nosotros estamos hablando nosotros en nuestro canal. Muchas gracias a las personas que estuvieron presentes. Son ideas que le queríamos dejar de este orden de Eguilá Tonti Ogundá. Pronto vamos a seguir con todos los orden que restan y más. Después vamos a hacer los mails y muchas cosas más que tenemos en proyecto para ir tratando de dejar un mensaje positivo, no de educar a nadie. Estamos tratando de dejar un mensaje positivo y sobre todo de verdad ante las redes sociales. Como siempre le digo, que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, Baení Oríate y Fa Olo Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo.